Vale, efectivamente, segunda toma de esto, ¿vale? Pero bueno, muy buenas Nakamas, y es que efectivamente volví, ¿vale? Desaparecí, sí, típico de mí. Y es que, a ver, no os voy a mentir, anda muy ocupado, muy agobiado, lo que siempre digo a todo el mundo, y es lo de siempre, ¿no? Con los estudios, el trabajo, la pareja y mis proyectos al lado. Que por ejemplo compongo, estoy ahí mucho con musiquilla. No he tenido tiempo, pero bueno, ahí no os voy a enrollar, chill. Como podéis ver, nuevo formato. Voy a intentar hacer este tipo de vídeo. Así que bueno, sin rodeos, vamos al tema. Y es que efectivamente vamos con un top genérico. Nada nuevo, nada del otro mundo. Pero mira, últimamente lo tengo bastante reciente porque lo he estado comentando con mis panas, algunos colegas. Así que como podéis ver en el título, en la miniatura, seguramente editor, espero que lo hagas bien. Y es que top Mugiwaras más fuertes, vamos a darle. Por cierto, perdón si me veis actuar raro, no miro a la cámara porque es muy raro, porque tengo que hacer como aquí focus a la webcam, se me hace muy raro, ¿vale? Así que por si hago cosas raritas, mira, os jodéis. Básicamente, empezando el top, iríamos con el que suele ser debatido, con el que estará por encima de él, y el que no va a impresionar a nadie, creo yo, digo yo, y es que efectivamente vamos con Usopp. Usopp, ¿vale? En el 10º puesto tenemos a Usopp. ¿Por qué está ahí? Porque prácticamente no creo que pueda hacer nada contra los que están encima. Es muy infravalorado, un personaje muy fuerte. Voy a hablar más sobre sus poderes, sobre sus habilidades en futuros vídeos. Os haría ilusión escalarlo, niveles de poder, análisis de personaje, como vosotros queráis, ¿vale? Porque me interesa mucho todo el tema. Pero, sinceramente, no puede hacer nada contra los que están encima. Que iría siendo Nami. Ambos son muy fuertes, ambos son personajes que funcionan a través de estrategias y muy tácticos, que su punto débil son ellos en sí mismos, porque no son muy rápidos o fuertes, no tienen unos stats muy elevados, pero aún así son muy fuertes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema al momento de valorarlos? Que ambos funcionan mediante estrategia. ¿Y qué pasa? Que es que están muy equilibrados, porque ambos tienen recursos para siempre que haga falta. Y es que mientras que uno tiene algo, el otro tiene esto, ¿sabes? Están muy equilibrados. Y por ejemplo, ¿qué pasa? En su momento consideré que Usopp estuviera por encima. ¿Por qué? Porque Usopp tiene este rango. ¿Qué pasa? Que siempre que hablamos de una batalla yo lo considero que es, ambos están corriendo, se encuentran cara a cara y luchan, algo natural de esa forma, porque si no, por ejemplo, algo que es verdad es que después Usopp simplemente, Oda no quiere hacerlo, pero es que lo que podría hacer es ponerlo a 2 kilómetros del enemigo y se pone a disparar. Literalmente Usopp sí quiere hacer eso, tal cual. Usopp en Rosa se pone a disparar a Luffy mientras Luffy lucha, y es que lo podían hacer, pero bueno, Oda decide no hacerlo. Usopp está muy fuerte en ese sentido. Ojalá se venga una batalla de ese estilo contra Van Augur, pero bueno, eso es otro tema. Y el tema es que con eso podía ganar a Nami, que por cierto, me enrollo, pero os jodéis, y es que Usopp con tiempo de preparación, ojo, que creo que podía ganar a casi todos excepto el trío monstruoso. Poco se habla de eso, Usopp con tiempo de preparación es muy fuerte. Pero bueno, dicho todo eso, miras, pues ¿por qué Nami está por encima? Y es que básicamente aquí hay algo que creo que es simplemente la potencia de ataque. El AP y el DC, si sabéis qué quieren decir. Haré un vídeo explicando todos estos términos, así que no os preocupéis. Porque Nami básicamente tiene un poder de ataque que Usopp no puede. Es que ambos pueden estar muy equilibrados, pero habrán ciertos enemigos contra los que yo creo que Usopp podría no hacer nada y Nami sí puede. Porque básicamente Usopp tiene mucho más potencia de ataque de lo que la gente piensa. El panel donde está luchando contra Luffy y Usopp, a ver si el editor me lo encuentra, hace una bomba de humo y de fuego inmensa. Igual que las bombas que hace que sale una calavera. Ojo, no son poca cosa, lo que pasa es que se enfrenta contra enemigos muy fuertes. Pero, aún así, no creo que le lleguen a lo que es Zeus. Que bueno, que la gente se piensa que es el mismo Zeus que tenía Big Mom. No, 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 es un Zeus muy nerfeado. Aún así, creo que le proporciona una potencia de ataque que Nami no tiene. Que Usopp no tiene. Y por eso le doy la ventaja a Nami. Y ojo, aquí viene algo muy importante para el siguiente, y es que cuando estoy haciendo este top, es un top general. ¿Qué quiere decir eso? Que no me estoy limitando a estos 10 si se ganan entre ellos, que bueno, que es muy importante, ya que es cuál es más fuerte, sino que también es general. Y como he dicho, aquí hay ciertos casos donde un enemigo puede ganar a uno que el que es más fuerte que él no puede. Porque aquí viene el primero, el ejemplo donde quiero explicar esto, que iría siendo básicamente, lo tengo aquí apuntado, Robin y Brook. Tengo Brook en el 8º puesto. Y encima está Robin. Y aquí que viene el tema. Yo creo que Brook podría hacerse a Robin. Simplemente se encuentra en el campo de batalla. Creo que Brook tiene una velocidad que puede hacer que blitzee a Robin. La cortan un segundo y ya está. ¿Qué pasa? Que creo que Robin podría contra enemigos que Brook no. Por ejemplo, yo no sé si Brook podría contra Black Maria, o en general personajes con más durabilidad. Yo puedo ver un Robin Sasaki, puedo ver una Robin cogiéndolo y lanzando un lugar al otro, y una Robin con mucha potencia de ataque, porque puede hacerse gigante, y también puede ir contra grandes masas y hacer cosas que en general no veo a Brook haciendo. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, considero que Brook podría ganarle a Robin. Tampoco fácil, pero podría ganarle a Robin, porque tiene una alta velocidad, pero no le veo haciendo algo contra enemigos muy durables. Por ejemplo, esto entra en cuestión con el siguiente, que iría siendo en el 6º puesto, Franky. Hacemos un repaso rápido. 10º puesto Usopp, 9º puesto Nami, 8º puesto Brook, 7º puesto Robin. Y ahora el siguiente, Franky. Este es un ejemplo, ¿por qué? Porque
justamente yo creo que Robin podría hacer algunas cosas a Franky, ojo, porque le aparece estos brazos gigantes, le tira del hombro, le empieza a intentar romper. No lo veo tan imposible, ojo, puede que esté sobrevalorando a Robin de fuerza, pero en general, para que veáis lo que yo me imagino. Así que bueno, continuando con el quinto puesto, que efectivamente seguramente todos estabais muy asustados y estabais diciendo: Bill, ¿dónde cojones está Chopper? Pues efectivamente, en el quinto puesto, por encima de Franky, de Robin, de Brook, de Nami, de Usopp, tenemos a Chopper. Para mí, el más infravalorado de toda la tripulación. Es que efectivamente, gente, me levanté basado, es lo que hay. Poca gente conozco más basada. Y es que, efectivamente, el Chopper es muy fuerte. Ojo con el Monster Point. El Monster Point es el punto clave de aquí, ¿vale? Es su as en la manga. Si le quitamos el Monster Point, baja muchísimos puestos. Y es que la gente infravalora lo fuerte que es el Monster Point. Para mí, de hecho, el Monster Point pre-time skip era más fuerte que Luffy, solo que obviamente era un ser descontrolado y no centaba ese poder, pero si controlas el Monster Point puede ser una puta bestia. El Monster Point es una ida de olla. Y es que pre-time skip yo creo que el Monster Point one-shoteaba pacifistas como si nada. ¿Por qué digo esto? Porque Oda lo escribió de forma que en el pre-time skip no veíamos su límite, no veíamos el techo. Simplemente se enfrentaba contra enemigos y Oda lo supo controlar muy bien. En Thriller no lo vimos porque no se vio en la necesidad esa. Después lo vimos en Shabbat y justo desapareció. Y después solo lo vimos en Enies Lobby. Y es que Chopper Monster Point es una bestia. Después lo hemos visto en la Isla de los Hombres Pez destrozar a gente sin ningún problema. Una cosa que mucha gente me saca en cuenta para bajarme esta escala o esta idea es lo de que, pero bro, Chopper cayó inconsciente por el Gear 3 de Luffy. Ojo, ese era un Monster Point que no está siendo controlado. Eso es una bestia. Y yo creo que cuando es controlado también sube de nivel, lógicamente. Porque unas cuando no lo controlas y el otro es cuando sí. Y yo también tengo la teoría de que el Monster Point es un despertar por ahí de Chopper. Como ha dicho Vegapunk en el manga actual, ¿vale? El despertar es la fusión de las habilidades físicas y de la mente, si ambos llegan al nivel de la fruta. Por eso creo que cuando Chopper está ido de la olla, no está controlando su mente y por lo tanto tampoco está sacando el explotar de su Monster Point. Me pilláis por donde voy porque estoy aquí yendo por todos lados. Y es que, como digo, el despertar, como nos ha dicho Vegapunk, es la unión de cuando las capacidades físicas del usuario llegan a la fruta y la mente también. En este caso, en Punjazar, era Franky para empezar, no era ni Chopper. Y no controlaba la mente de Chopper, no estaba al nivel, porque lo que hace la pastilla es forzar el físico para llegar a ese punto. ¿Qué pasaba en el pre-time skip? No tenía la mente para controlarlo, pero la pastilla hacía que el cuerpo pudiese llegar a ese nivel, por eso después se dejaba el cuerpo hecho mierda. En este caso, el cuerpo sigue sin soportarlo bien, pero la mente lo puede controlar. Así que ese Monster Point se puede decir que es casi un despertar bien hecho, es un despertar potente. En Punjazar ese era Franky, pero bueno, es solo para desacreditar ese punto, porque muchos me lo vais a comentar. Pero bueno, que en general tampoco hace falta argumentar mucho, porque es que ese era el Chopper de Punjazar, y ahora estoy hablando del que ha pasado Wano. Y también los personajes en One Piece son propensos a hacerse más fuerte a medida que pasan los arcos. Además, también se puede interpretar que la pastilla que lo hace durar 30 minutos también lo puede hacer más fuerte. Hay muchos casos y muchos argumentos. Mi punto es que, hablando del último Chopper que hemos visto, y de lo que ha hecho, que yo haya visto, es que Chopper le ha aguantado media hora a Queen. Eso es lo que yo he visto. Pero bueno, que puede ser un Queen más o menos serio. Pero la verdad es que yo no veo ni a Franky ni a Robin haciendo eso, mucho menos Brook. No los veo haciendo eso. También un tema que iba a comentar. Chopper le hizo daño a Queen. Le hizo sangrar. Y le aguantó 30 minutos, Queen, estando serio, ¿no? Él estaba luchando, Ya sea tryhard o no, él estaba luchando. Y vimos cómo él se molesta cuando lo golpeas, igual que con Marco. Dudo que esté ahí sin importarle mientras Chopper le da hostias. Puede que estuviera más o menos serio, pero él estaba luchando. Y un nivel segundo comandante, quiero que os hagáis una idea de lo que es eso, Recordemos que Cracker es un tercero y está dando muchos problemas a un Luffy serio. Un comandante jugando ya supone problemas. Pero bueno, que también diré para los que me digan, y además Chopper casi no le hizo daño a Queen. Sé que le hizo daño, lo hizo sangrar. Punto 1. Punto 2. Que también apoya aún más lo que decía de que no importa si Queen no estaba serio. Porque que yo recuerde, literalmente Queen jugando ganó contra Sanji. O sea, literalmente Sanji ya había muerto cuando fue atrapado por esa técnica de Queen que se disparó. Ahí Sanji había perdido, literalmente. Sanji, que débil no es. Sanji había perdido. Lo que pasa es que después tuvo todo el tema del Germa que lo permitió ganar. Y el Sanji pre-Germa, pre-transformación y todo, de su exoesqueleto, antes de eso, tampoco podía dañar mucho a Queen. O sea, aún así, Chopper tampoco queda mal, ya que estaría haciendo lo mismo que hacía Sanji. Y como digo, insisto, yo tampoco veo ni a Franky, ni a Robin, ni a Brook haciendo lo mismo. Ahora, no pongo a Chopper segundo comandante, ni mucho menos. De hecho, tampoco lo pongo tercero. Lo pondría a nivel cuarto comandante, aproximadamente. No veo Chopper perdiendo contra Black Maria.
Tampoco veo a Chopper perdiendo contra Sasaki. Recordemos que literalmente Frankie estuvo al borde contra Sasaki. Tuvo que sacrificar a su general Frankie. De hecho, Sasaki le destrozó el hombro del general Frankie. Lo estaba haciendo polvo con uno de sus ataques. Y fue cuando Frankie salió y jugó su carta donde se lo apostaba todo, sacrificando y usando ese señuelo el general Frankie. Usó el rayo con el cual derrotó a Sasaki en el manga. Todo esto hablo del manga. O sea, Sasaki ya le estaba destrozando el general Frankie. Personalmente, yo no creo que Chopper haga menos que eso. También vemos como Chopper en la lucha donde estaba peleando contra Queen también estaba tanqueando fácilmente las flechas de Perospero sin problema. También añado, por ejemplo, también creo que Chopper Monster Point podría hacerse a Perospero. Pero bueno, que me estoy enrollando mucho, le estoy dando demasiadas vueltas y tampoco quiero alargar demasiado el vídeo. Si os gustaría un vídeo hablando en profundidad sobre el poder de Chopper Monster Point en general, de cada Mugiwara en general, ideas de vídeos que os harían gracia, o en general, por ejemplo, preguntas en los comentarios, porque también me gustaría hacer vídeos tipo Peer, como el quinto emperador, básicamente preguntas y respuestas, dejadme en los comentarios, ¿vale? Todo ese rollo. Pero bueno, dicho todo eso, creo que aquí realmente no hay tanto a comentar. Ya estaría casi el vídeo porque no creo que haga falta muchas explicaciones. Y es que efectivamente en el cuarto puesto tenemos a Jinbei, en el tercer puesto tenemos a Sanji, en el segundo puesto tenemos a Zoro. Ojo, no veo imposible ni una barbaridad la gente que piensa que Sanji está por encima. Puede que esto os sorprenda, pero es que no me parece nada del otro mundo. La verdad es que creo que es el momento en toda la obra donde más cercanos entre ellos están. Y es que Zoro no lo tendría para nada fácil con la velocidad de Sanji. Sanji tampoco lo tendría para nada con los ataques de Zoro. En el primer puesto, con una gran brecha y una gran diferencia, tenemos a Luffy. Creo que por sorpresa de nadie. Pero bueno, eso sería todo. Decidme si veis posibles mejoras para el contenido. Decidme cualquier tipo de crítica que encontréis. No os preocupéis. Perdón si estoy mirando donde yo quiero y mirando las musarañas. Insisto que se me hace bastante raro. Estoy mirando a la cámara. No termino de ver en qué ángulo tengo que ver, etcétera, ¿vale? Perdón si hablo demasiado rápido. Si se me entiende porque estoy yendo por puntos y por todos lados. Decidme si se entiende, si... No, Bill, no he entendido una mierda, ¿vale? Lo que sea, estoy abierto a todo tipo de crítica para mejorar el contenido. Insisto, cualquier tipo de pregunta, tipo de take o contenido que os molaría que hiciese, dejadlo en los comentarios. Y dicho eso, eso sería todo. ¡Chao!